Mi esposo me engañó durante todo mi embarazo, me hizo creer que estaba loca y convenció a toda su familia de que yo era una histérica hormonal, pero su amante apareció en nuestro baby shower y lo destruyó frente a todos sin saber quién era yo. Déjenme contarles cómo mi esposo pasó 9 meses convenciéndome de que mis sospechas eran producto del embarazo, mientras le compraba regalos a otra mujer con el dinero que supuestamente estábamos ahorrando para el cuarto del bebé. No soy la primera mujer embarazada que sospecha de su esposo, pero jamás pensé que terminaría viviendo algo tan humillante. Me llamo Valeria, tengo 31 años, y en ese momento llevaba 4 años casada con Rodrigo. 4 años que, hasta los 7 meses de embarazo, yo habría jurado que eran buenos. No perfectos, pero buenos. De esos matrimonios donde discutes por quien dejó la tapa del champú abierta y te parece que eso es el peor problema del mundo. Antes del embarazo, Rodrigo era atento. No de manera exagerada, no era el tipo que te lleva flores cada semana, pero estaba presente. Llegaba a casa, cenábamos juntos, hablábamos. Teníamos planes, teníamos ilusiones, teníamos lo que yo creía que era una base sólida. Cuando quedé embarazada, los dos lloramos de emoción. Rodrigo le contó a su familia esa misma noche, llamó a sus padres, a su hermana Daniela, a sus amigos más cercanos. Yo recuerdo haberlo mirado esa noche y pensar, este hombre va a ser un buen padre. Qué equivocada estaba. Los cambios empezaron alrededor del 4.º mes. Al principio los ignoré porque, para ser honesta, todo el mundo te dice que el embarazo afecta la dinámica de pareja. Que el hombre también se estresa, que la rutina cambia, que es normal sentirse un poco desconectados. Me lo repetí tantas veces que casi me lo creí. Rodrigo empezó a llegar tarde. No dramáticamente tarde, no a las 2 de la mañana, sino ese tipo de tarde que es imposible de cuestionar, 40 minutos, 1 hora, a veces hora y media. Siempre con una explicación razonable. Tráfico, reunión que se extendió, un colega que necesitaba ayuda con un proyecto. El teléfono fue lo siguiente. Antes lo dejaba en cualquier lado, en la mesa, en el sillón, cargando en la cocina. De repente el teléfono siempre estaba con él. Se lo llevaba al baño. Lo ponía boca abajo en todas las superficies. Lo silenciaba antes de entrar a casa. Para contexto, yo no soy de las que revisan el teléfono de su pareja. Nunca lo había hecho en 4 años de relación. Pero uno nota estas cosas. Uno nota cuando algo cambia. Cuando le mencioné lo del teléfono, se rió. Literalmente se rió y me dijo, ¿en serio, Vale? El teléfono. Me explicó que había instalado una aplicación nueva de trabajo que tenía notificaciones constantes y que las silenciaba para no molestarme. Sonaba completamente lógico. Lo acepté. Pero después vino lo de las salidas. Rodrigo tiene un grupo de amigos de toda la vida, los conoce desde el colegio, y siempre habían salido los viernes. Eso nunca me molestó. Lo que empezó a molestarme fue que los viernes se volvieron también sábados, y a veces jueves, y empezaron a aparecer cenas con clientes que nunca antes habían existido. Una noche le pregunté con quién había cenado y me nombró a un tal Mauricio del trabajo. 2 días después, sin querer, mencioné a Mauricio frente a su mejor amigo Sebastián, y Sebastián me miró con una cara extraña y dijo, ¿Mauricio? No conozco a ningún Mauricio en su empresa. Cuando le conté esto a Rodrigo, me dijo que Sebastián no conoce a todos sus colegas y que yo estaba buscando problemas donde no había ninguno. Estás muy sensible, Vale. Es el embarazo. Esa frase. Esa maldita frase. La escuché tantas veces en esos meses que llegué a dudar de mi propio juicio. La familia de Rodrigo siempre fue un tema complicado para mí. Su madre, Graciela, es de esas mujeres que quiere a su hijo con una devoción que roza lo enfermizo. No es mala persona, pero Rodrigo para ella es incapaz de hacer nada mal. Desde que nos casamos, cada vez que había algún conflicto entre nosotros, Graciela aparecía con algún comentario que, sin decirlo directamente, dejaba claro de qué lado estaba. Su hermana Daniela es básicamente una extensión de su madre. 4 años mayor que Rodrigo, lo protege como si todavía tuviera 8 años. Daniela y yo nunca fuimos cercanas, pero nos llevábamos bien en la superficie, esa convivencia cordial que existe en muchas familias políticas. Cuando empecé a notar los cambios en Rodrigo y los mencioné en alguna conversación familiar, la respuesta fue siempre la misma. Que el embarazo es difícil para los dos. Que Rodrigo trabajaba mucho para darnos una buena vida. Que yo debería descansar más en lugar de generar tensión. Graciela me dijo una vez, con esa sonrisa suya que no llega a los ojos, Valeria, los hombres necesitan espacio. No los asfixies. Daniela asintió desde el otro lado de la mesa.
Yo me quedé callada y me comí la rabia con el postre. Para ese entonces, yo ya había encontrado algo. No mensajes comprometedores, no fotos, nada tan obvio. Había encontrado un recibo. Un recibo de una florería por un ramo que yo nunca recibí, fechado en un martes de semana normal, por una cantidad que no era pequeña. Lo encontré en el bolsillo de un pantalón que fui a llevar a la lavandería. Cuando lo confronté, Rodrigo no se inmutó. Me dijo que era un regalo de cumpleaños para su secretaria, que era una tradición en la oficina regalarle flores a las empleadas en sus cumpleaños. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin dudar ni un segundo. Y yo, con 6 meses de embarazo, cansada, con los pies hinchados y la cabeza hecha un desastre, le creí. O me convencí de creerle. Que no es lo mismo, pero en ese momento se siente igual. El baby shower fue idea de Daniela. En teoría, era su regalo para nosotros, organizar la fiesta, encargarse de la decoración, de la comida, de los invitados. Yo acepté agradecida porque organizarlo yo sola me parecía agotador, y porque pensé que era un gesto genuino de su parte. La fiesta era un domingo a la tarde en la casa de los suegros. Unos 40 invitados, familia de los dos lados, amigos de Rodrigo, algunas de mis amigas, compañeros de trabajo de él. De esos eventos que en teoría deberían ser perfectos y que yo ya sabía, en algún lugar del estómago, que iban a terminar mal. La semana antes del baby shower fue la peor de todo el embarazo. Rodrigo llegó un miércoles a las 11 de la noche con olor a perfume que no era el mío. Se lo dije. No grité, no hice escena, se lo dije en voz baja mientras él se cambiaba de ropa: Rodrigo, hueles a perfume de mujer. Me miró como si le estuviera diciendo que hueles a marciano. Es el perfume de la oficina, vale, todas las mujeres usan perfume, el aire acondicionado lo distribuye. Por favor. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con las manos sobre la panza, sintiéndome la mujer más estúpida del mundo por no poder simplemente confiar en mi esposo. Y a la vez sintiéndome una idiota por seguir haciéndolo. Al día siguiente, Rodrigo me dijo que había hablado con su madre y con Daniela sobre mi estado de ánimo. Me dijo que estaban preocupados, que yo estaba muy ansiosa, que quizás debería hablar con mi médico sobre la ansiedad prenatal. Que no quería que el estrés afectara al bebé. Ahí entendí lo que estaba haciendo. No completamente, todavía no tenía pruebas, pero entendí que estaba construyendo algo. Una narrativa. La narrativa de la esposa inestable. El domingo del baby shower llegué con una sonrisa que me costó toda la energía que me quedaba. La casa de los suegros estaba preciosa, hay que reconocerlo. Daniela había hecho un trabajo impecable con la decoración, todo en blanco y verde, globos, guirnaldas, una mesa de dulces que parecía sacada de Pinterest. Yo me senté en el lugar de honor, el sillón decorado con moños en el centro de la sala, y me dediqué a sonreír y agradecer y abrir regalos. Rodrigo estaba encantador ese día. Atento, sonriente, el esposo perfecto. Le ponía la mano en el hombro, me traía agua, me susurraba cosas al oído para hacerme reír. Yo lo miraba y pensaba, ¿estoy inventando todo esto? ¿Estoy loca? La fiesta llevaba quizás 2 horas cuando llegó ella. Entró por la puerta del jardín, no por la principal. Una mujer de unos 30 y pico, bien vestida, pelo oscuro, con una caja de regalo envuelta en papel azul. Yo no la conocía. Miré a Rodrigo y vi algo que nunca le había visto en 4 años, el color literalmente abandonando su cara. Ella se acercó al grupo donde estaba Daniela, la saludó con besos, completamente cómoda. Daniela. Daniela la conocía. Eso lo procesé después. En ese momento solo vi a una mujer que saludaba a la familia de mi esposo como si los conociera de hace años. Me acerqué porque era mi baby shower y porque no había razón para no hacerlo. La mujer se giró hacia mí con una sonrisa perfectamente normal y dijo: «Hola, qué alegría. Tú debes ser la cuñada, ¿no? Daniela me habló tanto de ti». Silencio. Yo dije: «No, yo soy Valeria. La esposa». El silencio que siguió fue de esos que ocupan el espacio físico. La mujer, que después supe se llamaba Camila, me miró. Me miró de una manera que contenía demasiada información. Miró a Rodrigo. Vio la cara de Rodrigo. Y algo en ella se quebró. Dijo, en voz que empezó normal y fue bajando: «Espera. Tú eres. Rodrigo está casado contigo». Y después, casi para ella misma, me dijo que estaban separados. Me dijo que vivían juntos solo por el bebé. La sala entera escuchó eso. Y fue ahí cuando toda la mesa entendió que yo nunca había estado loca.
Rodrigo reaccionó exactamente como reacciona alguien que sabe que lo acaban de descubrir pero todavía cree que puede controlar la situación. Se interpuso entre Camila y yo. Empezó a hablar rápido, ese ritmo que yo conocía de nuestras discusiones, el ritmo que usa cuando quiere que la otra persona se sienta abrumada y deje de pensar. Le dijo a Camila que ella había malentendido las cosas, que nunca le dijo que estaban separados, que la conversación había sido sacada de contexto. Camila lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez en su vida. Y quizás lo estaba haciendo. Graciela intentó calmar las cosas levantándose y diciendo que había un malentendido, que mejor todos pasaban a comer, que no era el momento ni el lugar. Daniela estaba paralizada en su silla y no decía absolutamente nada. Mis amigas, las que habían venido al baby shower, estaban de pie con las copas en la mano sin saber si irse o quedarse. Yo no dije nada. Me quedé sentada en mi sillón con moños y me quedé completamente callada, porque en ese momento no había nada que yo tuviera que decir. Camila lo estaba diciendo todo. Empezó a hablar Camila, no de forma histérica, sino de la manera en que habla alguien que también acaba de recibir una bomba y necesita procesar en voz alta. Dijo que llevaban 8 meses saliendo. 8 meses. Que él le había dicho que el embarazo había sido un accidente y que él y su esposa vivían como compañeros de departamento, que el divorcio era inminente. Que había conocido a Daniela 3 veces. Daniela lo sabía. Lo supe en ese momento y lo sé ahora. Daniela sabía y había invitado a Camila al baby shower de su cuñada. Hasta hoy no tengo una explicación para eso que no me deje con ganas de tirar algo. Rodrigo dijo que Camila estaba mintiendo. Que era una compañera de trabajo con quien había tenido algo, brevemente, hacía meses, y que desde entonces ella lo había estado hostigando. Que esto era exactamente lo que había querido decirme pero no había encontrado el momento porque sabía que yo iba a reaccionar mal. Curiosamente, nadie en esa sala le creyó. Ni siquiera su propia madre, que lo miraba con esa cara que tienen las madres cuando saben que su hijo está mintiendo pero les duele demasiado admitirlo. Lo que pasó después del baby shower fue la parte más larga y más horrible. Esa noche, Rodrigo llegó a casa después de mí, porque yo me fui sin decir nada en cuanto pude ponerme de pie. Mis amigas me llevaron. Me senté en el asiento trasero del coche de mi amiga Lucía con ambas manos sobre la panza y no lloré. Eso me sorprendió. Pensé que iba a llorar pero no llegaron las lágrimas, solo había una especie de quietud extraña y pesada. Rodrigo llegó y empezó con la versión 2 de su historia. Ahora admitía que había existido algo con Camila pero minimizaba todo. Que había sido un error, que él estaba confundido, que el embarazo lo había desbordado emocionalmente, que yo había estado tan difícil los últimos meses que él se había sentido solo. Ahí está. La culpa. Siempre llega la culpa. Le pregunté, con mucha calma, cuánto tiempo llevaba. Me dijo 3 meses. Camila había dicho 8. Le pregunté por el recibo de las flores. Me dijo que eran para ella, sí, pero que en ese momento no era nada serio. Le pregunté por las noches tarde, por las cenas con clientes, por Mauricio del trabajo que no existía. Cada respuesta generaba otra mentira que tapaba la anterior. Esa noche me fui a la habitación de huéspedes. Al día siguiente, Rodrigo estaba diferente. Más calculado. Me trajo desayuno a la cama como si nada, se sentó en el borde del colchón y me dijo, con una voz muy tranquila, que teníamos que pensar en el bebé. Que lo que había pasado era un error enorme de su parte, que lo reconocía, pero que tenían un hijo en camino y que eso era más importante que cualquier otra cosa. Que la familia que habían construido valía la pena salvar. Y después dijo algo que nunca voy a olvidar mientras viva. Dijo, yo me quedé, vale. Cuando supe del embarazo, yo me quedé, a pesar de todo. A pesar de todo. Me quedé mirándolo sin entender durante 2 segundos. Y después entendí perfectamente. Él se había quedado a pesar de mí. Me estaba haciendo un favor al seguir casado conmigo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero no de la manera en que se rompen las cosas cuando te duelen. Se rompió de la manera en que se rompe algo cuando ya no lo necesitas. No voy a mentir, los 3 días siguientes fueron un caos interno absoluto. Lloraba y dejaba de llorar. Comía y no comía. Dormía en el cuarto de huéspedes con la puerta con llave y revisaba en mi cabeza cada conversación de los últimos 8 meses buscando las grietas que había ignorado. Había muchas. Demasiadas. Rodrigo siguió en casa esos días porque yo no tenía energía para echarlo y él no tenía intención de irse. Eso también era parte de la estrategia, me di cuenta después. Si él se iba voluntariamente, admitía culpa. Si se quedaba y yo lo echaba,
Él podía construir la narrativa de la esposa irracional que lo expulsó de su propia casa estando embarazada. En esos 3 días descubrí las grabaciones. Rodrigo había estado grabando nuestras discusiones. No todas, seleccionadas. Las encontré porque dejó abierta en su computadora, que yo necesitaba para imprimir un documento médico, una carpeta con archivos de audio. Nombres como Vale Histérica Julio o Discusión Irracional Semana 24. Los escuché. Eran reales, eran nuestras discusiones, pero empezaban siempre en el punto donde yo ya estaba alterada. Sin el contexto de lo que él había dicho o hecho antes. Sin la parte donde él minimizaba, provocaba, negaba. Solo mi voz, levantada, a veces llorando, a veces insistiendo en cosas que sin contexto sonaban a paranoia. Entendí todo de golpe. Había estado construyendo un expediente. Un expediente para mostrarle a su familia, a sus amigos, quizás a un abogado, que yo era inestable. Que no era apta. Que si alguna vez llegábamos a una separación, él tenía pruebas de mi inestabilidad emocional. Curiosamente, todos dejaron de llamarme hormonal, apenas apareció la factura del hotel que encontré esa misma tarde escondida en la guantera de su coche, cuando fui a buscar mi paraguas. 3 noches. Hotel Madero. 4 meses atrás. Guardé todo. La carpeta de grabaciones, fotografiada. El recibo del hotel, guardado. Los recibos de la florería, que había conservado porque algo me dijo que no los tirara. Y después abrí el correo electrónico de la cuenta compartida que teníamos para gastos del hogar y encontré los estados de cuenta. Rodrigo había estado transfiriendo dinero. Pequeñas cantidades, lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención, a una cuenta que yo no conocía. Sumadas, en 8 meses, eran suficientes para comprar el cochecito del bebé 5 veces. Me senté en el piso del estudio con todos esos papeles alrededor y no sentí nada durante un buen rato. Solo pensé con mucha claridad, necesito un abogado. Llamé a Lucía esa noche. Lucía es mi amiga de toda la vida, la que me llevó a casa el día del baby shower, la única persona en quien confié completamente durante esas semanas. Le conté todo. Las grabaciones, el hotel, las transferencias. Estuvo en silencio largo rato y después dijo, vale, necesitas documentar todo esto antes de que él se dé cuenta de que lo encontraste. Eso fue exactamente lo que hice. No grité. No lo confronté. No hice ningún drama. Durante 4 días actué con total normalidad dentro de casa, lo cual requirió un esfuerzo sobrehumano, mientras por fuera reunía todo. Fotografié los estados de cuenta. Guardé capturas de pantalla de la carpeta de grabaciones. Guardé el recibo del hotel en un sobre. Llamé a un abogado de familia que me recomendó Lucía y tuve una consulta inicial donde le expliqué la situación. El abogado me dijo que tenía material suficiente. Me dijo también que necesitaba actuar rápido antes de que Rodrigo tuviera tiempo de mover más activos. La exposición pública no la planeé de manera fría y calculada como si fuera una película de venganza. Sucedió de manera orgánica, que creo que fue peor para él. Rodrigo había convocado una cena familiar para hablar las cosas, con su familia presente. Me lo presentó como un gesto de apertura, quería que sus padres y Daniela estuvieran ahí como apoyo para los dos, para tener una conversación civilizada sobre el futuro. Yo acepté. Lo que él no sabía es que yo también había llamado a mi propia familia. Mis padres, mi hermano mayor, y la abogada, a quien pedí que estuviera disponible por teléfono. La cena fue en casa de los suegros. Graciela había cocinado. Rodrigo llegó con cara de hombre que tiene el control de la situación. Se sentó a la cabecera de la mesa como siempre lo hacía allí y empezó a hablar de sanar, de errores, de segundo chances, del bebé que venía en camino. Cuando terminó su discurso, yo saqué el sobre. Puse sobre la mesa el recibo del hotel. Los estados de cuenta con las transferencias marcadas en rojo. Las capturas de pantalla de la carpeta con las grabaciones, con los nombres de los archivos bien visibles. Y una carta de mi abogado notificando el inicio del proceso de divorcio. Rodrigo se quedó mirando el sobre como si fuera un animal peligroso. Le expliqué, con mucha calma, frente a sus padres y a Daniela, lo que había encontrado. No grité. No lloré. Expliqué. Mostré. Respondí preguntas de mi suegro, que empezó a hacerlas con la cara de alguien que empieza a entender que su hijo no es la persona que creía. Graciela intentó interrumpir varias veces. Mi padre la miró y le dijo, muy tranquilo, señora, su hijo le robó dinero a mi hija embarazada. Escuche. Rodrigo lloró. Suplicó. Dijo que todo tenía una explicación. Intentó decir que las transferencias eran para una sorpresa que estaba planeando para mí,
que lo del hotel era un viaje de trabajo que había pagado mal clasificado, que las grabaciones eran para tener registro de sus propias emociones, no para usarlas en mi contra. Nadie le creyó. Ni siquiera Daniela, que hasta ese momento había sido su escudera más leal. Daniela estaba sentada con los ojos en la mesa y no dijo una sola palabra en toda la noche. Después me enteré de que había habido una conversación entre ella y Graciela que no terminó bien. Que Graciela, finalmente, no había podido seguir ignorando que su hija había sabido y no había dicho nada. Esa noche, Rodrigo se fue a dormir a lo de sus padres. Yo me quedé en nuestra casa. Con la documentación guardada, con el proceso de divorcio iniciado, y con la primera noche de sueño real que había tenido en meses. Actualización 1, 6 semanas después. Bueno, Reddit. Actualizo porque varias personas me pidieron que lo hiciera y porque, honestamente, escribir esto me ayuda a procesar. Rodrigo intentó volver. Primero a través de mensajes. Largos, elaborados, con citas de cosas que habíamos vivido juntos y frases sobre el bebé que venía. Le respondí con el número de teléfono de mi abogado. Después a través de su madre. Graciela me llamó para decirme que Rodrigo estaba destrozado, que lo que había hecho era imperdonable pero que yo tenía que pensar en el niño, que un bebé necesita a su padre. Le dije que el bebé va a tener a su padre, que eso no lo discuto, que paternidad y matrimonio son cosas distintas. Que yo no iba a criar a mi hijo en un hogar donde su padre me había mentido, manipulado y robado durante todo el embarazo. Hubo silencio largo. Después Graciela dijo, tienes razón. Me sorprendió tanto que no supe qué responder. Colgamos cordialmente. Daniela me mandó un mensaje. Un mensaje largo donde me explicaba que ella sabía de Camila pero que no sabía la magnitud, que pensaba que era algo pasajero, que no quiso meterse, que lo lamentaba. No le respondí de inmediato. Todavía no sé si voy a hacerlo. Entender no es lo mismo que perdonar, y yo todavía estoy en la parte de entender. Lo de Camila lo supe a través de un mensaje que ella misma me mandó. Eso no me lo esperaba. Camila me escribió para disculparse. Me dijo que ella tampoco sabía la verdad, que se había enterado esa tarde en el baby shower al mismo tiempo que todos, que en cuanto procesó lo que pasó cortó todo contacto con Rodrigo. Que si yo necesitaba algo como testimonio para el proceso legal, estaba dispuesta a ayudar. No le guardo rencor a Camila. Las dos fuimos víctimas de la misma persona. En el plano laboral, Rodrigo tuvo problemas. Para contexto, Rodrigo trabaja en una empresa mediana donde varios de sus colegas también son conocidos de la familia y del círculo social. Lo que pasó en el baby shower se habló. Estas cosas se hablan. Sé que tuvo una conversación con su jefe que no fue cómoda, relacionada con las transferencias de las cuentas compartidas, porque mi abogado envió una comunicación formal documentando el movimiento de fondos. No sé todos los detalles porque honestamente dejé de seguirle la pista. Tengo cosas más importantes en las que pensar. Como por ejemplo que en 3 semanas nace mi hijo. Empecé terapia. Una psicóloga especializada en maternidad y trauma relacional que me recomendó mi médica. Las primeras sesiones fueron duras. Hay mucho que procesar cuando pasas meses cuestionando tu propia percepción de la realidad. Cuando tu propio cerebro te traicionó porque querías creer en algo que no era real. Mi terapeuta me dijo algo que me quedó, el daño más profundo del gaslighting no es la traición. Es aprender a no confiar en tus propias percepciones. Eso lleva tiempo reconstruirlo. Tiene razón. Estoy trabajando en eso. Actualización 2, 4 meses después del baby shower. Finalmente actualizo con el cierre que muchos me pidieron. Sebastián nació sano. 3 kilos 200, pelo oscuro como el de su padre, los ojos todavía indefinidos como tienen todos los recién nacidos. Nació un martes a las 4 de la mañana con mis padres en la sala de espera y Lucía sosteniéndome la mano porque así lo pedí yo. Es la cosa más extraordinaria que me ha pasado en la vida. Rodrigo estuvo en el parto porque yo lo permití, porque independientemente de todo lo que hizo, ese era un momento que también le pertenecía a él como padre. No hablamos de nada que no fuera el bebé. Cuando se fue, se fue. Hay un acuerdo de custodia compartida en proceso que manejamos completamente a través de los abogados. El divorcio avanza. Las transferencias irregulares de la cuenta compartida resultaron en que el acuerdo económico se está resolviendo significativamente a mi favor, lo cual no es venganza sino consecuencia lógica de sus propias decisiones. Mi abogado dice que tomará algunos meses más pero que el panorama es claro. ¿Cómo está Rodrigo? Sé cosas por terceros porque ya no tenemos contacto directo salvo lo estrictamente necesario para Sebastián. Sé que Camila no volvió. Sé que se fue a vivir solo a un departamento pequeño bastante lejos de donde vivíamos.
Sé que hubo consecuencias laborales aunque no conozco los detalles. Sé que su círculo social se redujo considerablemente porque varias personas eligieron quedarse de mi lado o simplemente salirse de la situación. ¿Me da algo saber eso? Honestamente, menos de lo que esperaba. En las primeras semanas quizás me habría dado satisfacción. Ahora simplemente es información. Lo que sí me da algo es esto. Esta mañana estaba dando de comer a Sebastián en el sillón de su cuarto, el que compramos antes de que todo explotara, el que sigue siendo su cuarto aunque ahora el departamento es solo mío. Eran las 6 de la mañana, todavía oscuro afuera, silencio total. Él comía con esa concentración absoluta que tienen los bebés cuando comen. Y yo lo miraba y sentía, por primera vez en muchos meses, que estaba exactamente donde tenía que estar. No en el lugar que había planeado. No con la familia que había imaginado. Pero exactamente donde tenía que estar. Mi terapeuta me preguntó la semana pasada cómo me sentía respecto a todo lo que había pasado. Le dije que me sentía traicionada, obviamente, y que eso no desaparece de un día para otro. Pero que también me sentía, extrañamente, más mía que antes. Como si todos esos meses de que me dijeran que estaba loca, que estaba exagerada, que mis percepciones no eran confiables, hubieran terminado por hacer exactamente lo contrario. Confío en mí misma de una manera que no lo hacía antes. Eso es lo único que le agradezco a todo esto. Al final, no destruyó mi embarazo. Solo destruyó la única familia que realmente lo amaba. Y con eso me quedé yo,